Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Muy bien, retomamos entonces el contacto de Diego Travieso junto con el ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ernesto Agassi. Bien, yendo directamente, Agassi, a las propuestas, a las conversaciones entre el gobierno y las gremiales, ¿cómo evalúa usted ese encuentro? ¿O cómo interpreta el alcance de las medidas que propone el Ejecutivo? ¿Suficientes? Estamos hablando con Ernesto aquí antes de ir a la pausa, sí. Acerca de cuántas medidas van. Y usted me decía, más de 20 van. ¿Me lo puede explicar? En realidad, ahora, desde el gobierno Frente Amplista, hay una ley que creó un fondo de emergencia. La ley establece para qué es el fondo de emergencia. Es para fenómenos climáticos, pero también es para fitosanitarios o zoosanitarios. Ese fondo ya se aplicó más de 20 veces, porque en el Uruguay han habido en los últimos años muchos problemas. Han habido granizadas, han habido inundaciones, han habido sequía, han habido voladuras de invernáculos, ha habido de todo. Y ese fondo, que está establecido por ley, tiene una comisión asesora del señor ministro, y es el señor ministro el que debe declarar la emergencia. Esa emergencia tiene que tener un fundamento técnico. En la comisión asesora está el INUMET, por ejemplo, ¿no? Y ese fondo se usó muchas veces. Ese fondo tiene distintas modalidades. Para algunos productores es no reembolsable. Para otros es parcialmente reembolsable y para otros más grandes es reembolsable totalmente. Me parece que estas son herramientas modernas que el Uruguay no tenía, que hace que se deban predecir los problemas. Ahora, hay problemas que no se pueden predecir. Si baja el precio internacional de la leche y los productores empiezan a tener problemas y hacemos un fondo lechero con sentido anticíclico, después eso hay que devolverlo. Ahora se acaba de postergar el pago del fondo lechero que tenían que haber hecho los productores porque están en dificultades, sobre todo porque en momentos de precios muy altos todo el mundo invirtió. Máquinas de ordeñe, tractores, enfardadoras, y está bien eso. El problema es que después hubo problemas económicos y eso se retrasó. Y la gente, todos los productores en el Uruguay hoy tienen patrimonio positivo. No es como en el 2001, 2002, donde el patrimonio era negativo de todos. Tienen patrimonio positivo, pero tienen préstamos que los tienen que devolver. Me parece que el gobierno está manejando herramientas para enfrentar esta situación, que siempre va a haber una discusión porque el que precisa la herramienta va a querer que le den un poco más y el gobierno le da lo que puede, pero el asunto es tener la sensibilidad, conversarlo en una mesa, democráticamente, sensatamente, y encontrarle los caminos que el país pueda darle para sobrellevar esta situación. Victoria. Sí, si la idea de dividir entre quienes tienen menos o más de 1000 hectáreas, si le parece que es un criterio razonable. Todas las políticas agrarias del gobierno del Frente Amplio obedecieron a una demanda de los gremios de productores, que eran políticas diferenciales. No se puede tratar igual a alguien que ordeña 20 vacas que a alguien que ordeña 200 vacas. Son empresas diferentes. Una es una empresa que tiene asalariado, que tiene patrimonio, que tiene capital, que hace inversiones en un sentido empresarial, y la otra es una economía familiar, de gente que trabaja, la familia, con los hijos. Tienen lógicas diferentes. Entonces, todas las políticas que hemos aplicado, cuando le dimos ración a los productores familiares. Los grandes se la podían pagar. En todo caso, una empresa grande, como hay en el Uruguay, que no son tantas, las empresas grandes en el Uruguay, en el agro, caben en unos pocos ómnibus de CUSA. Esas empresas hacen sus cálculos, miden su riesgo y en todo caso los empresarios son los responsables de haber medido bien o mal el riesgo. Y a veces les irá bien y acumularán, y a veces les irá mal y tendrán que usar lo que acumularon cuando les fue bien. Hay que pensar en el dromedario, sí, que junta energía cuando le va bien y después la utiliza cuando le va mal. Pero pensando, esta pregunta por desconocimiento, por ley, pero... Perdón. Sí, dígame. No, le quería decir que estas políticas diferenciales claramente establecen qué es un agricultor familiar y qué es un agricultor empresarial. Son diferentes. Tienen tamaños distintos, tienen capital distinto. Porque no necesariamente está atado a la extensión de la tierra, porque puede tener una gran extensión, capaz que heredada, y su lógica productiva es muy pequeña, ¿no? ¿No? Además, si es una extensión muy grande de suelos de baja calidad, claro, hay empresarios que son brutos empresarios y tienen 1 hectárea, pero meten muchísimo capital
y yo que sé, producen con laboratorios de biología molecular. Entonces, alguien que produce semilla de papa con microtubérculo es terrible empresario y lo hace en un pequeño laboratorio. Y un ganadero que tiene 1000 hectáreas en suelos de baja calidad, en realidad es un agricultor familiar, porque no tiene un patrimonio ni un tamaño de empresa que le permita enfrentar situaciones complejas. Bien, ayer entre los altercados, entre los presentes y el presidente, había alguien que le hacía notar que en definitiva entre las medidas propuestas, la exoneración del IVA al gasoil, la reducción de tarifa de lo que puede llegar a ser electricidad o incluso la renta de contribución inmobiliaria, que no sumaba más de 3.000 pesos. Y ahí había ¿y le parece poco 3.000 pesos? Creo que le replica el presidente. Y responde el productor. Mire, puede ser poquísimo o puede ser muchísimo. En realidad, diferencia puede no hacernos ninguna. ¿Usted qué opina? Mira, me parece que para eso sirve formar mesas especializadas. En el Uruguay tenemos toda la información de todo. No lo discutamos en la calle a los gritos, me parece que ese no es el medio adecuado. El medio adecuado es racional, es ponerse en una mesa. La información de la carne está toda porque tenemos el Instituto Nacional de Carne. La información de la lechería está casi que vaca por vaca porque tenemos el Instituto Nacional de la Leche. Y ahí miremos los datos y veamos qué importancia tiene esto. Yo no soy partidario de la metodología de la hinchada de fútbol para solucionar problemas que son importantes para la familia y para los trabajadores rurales. Bueno, en eso supongo que puede coincidir todo el mundo, ¿no? El grito, el insulto, la falta de bueno, algunos no coinciden, algunos fueron a gritar. El tema es que tal vez qué es lo que se observa más o qué rechina más. Si quedarnos en eso o analizar un poco el fondo de la situación. Porque yo insisto, tampoco va a sorprendernos tanto, lamentablemente, un insulto hoy en día cuando desde las propias autoridades de la educación se insulta públicamente en Twitter a gobernantes anteriores, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, tampoco eso nos tendría que sorprender tanto. ¿Usted cree realmente que fue un grupo de pequeños revoltosos? ¿O de alguna manera fue un grupo pequeño que se anima a expresar lo que sienten muchos? Yo creo que ellos no fueron rechazados por las organizaciones gremiales que fueron a dialogar con el gobierno, así que en ese sentido le quitaron toda representatividad. Ahora, me parece lo siguiente, una cosa un poco más de fondo. Hay una ley de descentralización agropecuaria. En cada departamento hay un director de descentralización departamental. Hay 40 mesas de desarrollo rural organizadas en el país y funcionando. Ahora en enero no estaban funcionando porque se habían dado las 40 mesas un compás de espera para empezar el año. En esas mesas se establecen prioridades y demandas. Muchas cosas que se solucionaron en el país. Tierra para pequeños productores, electrificación rural, el hacer andar una escuela, fue producto del trabajo de las mesas de desarrollo. A mí me parece que, creo que todo este borbollón de griterío que hubo en los últimos tiempos omitió la utilización de las estructuras que tiene el Estado para resolver los problemas. Francamente, a mí me parece eso. Yo conozco bien la descentralización, conozco al director nacional de descentralización, conozco a los directores departamentales, conozco cómo funcionaron las mesas. Además, desde el Ministerio se hizo mucho trabajo para que las gremiales funcionen, porque no se puede arreglar el problema de la sequía desde Constituyente y Vázquez. El problema de la sequía, que es el lugar donde está la sede central del Ministerio. El problema de la sequía hay que enfrentarlo en el territorio, desde los productores organizados en el territorio, porque además no es lo mismo Rivera que Salto, que Rocha o lo que pasa es que Colonia, ¿no? Lo que uno escucha por ahí, discúlpeme, lo que uno escucha es siempre terminamos contra el mismo muro. Si el tema es la sequía, está clarísimo, nadie va a culpar al gobierno de la sequía, ¿no? Ahora, cuando se compran la bomba para poder implementar sistemas de riego y demás, no pueden prender la bomba por lo cara que es la tarifa de UTE. Entonces, ahí vuelve todo sobre el mismo común denominador, ¿no? Entonces vamos a la mesa de desarrollo, lo conversamos entre todos y tenemos una iniciativa. Es muy sencillo. Mirá que se regó muchísimo, con bombas y con caños prestados. Me acuerdo en Canelones, la Intendencia de Canelones nos prestó todos los caños que los tenía para otra cosa. Usamos bombas hasta de edificios, de ministerios que estaban en el subsuelo por si había inundación, y eso anduvo bastante bien.
Cuando hay problema hay que ponerse a trabajar, porque yo parto de la base de que el gobierno tiene toda la buena voluntad de ayudar a la gente a sobrellevar momentos difíciles. Si no, el gobierno no está de espalda a los productores, está trabajando con los productores para ayudar a pasar los momentos de dificultades. Ahora, si uno lo mira de afuera, yo entiendo que es muy lógico lo que usted plantea, que a quién se le ocurre que porque sí, un gobierno va a querer ponerse de espaldas a la realidad de un país, de un sector del país. ¿Seguro? Ahora, mirado de afuera y a juzgar por la reacción de ese movimiento o de ese sector, pareciera que hay Uruguayos paralelos, digamos. Hay dos países en paralelo, el que ve el gobierno y el que ve el sector. ¿Qué es ese sector? El rural. A ver, ¿me podrías definir qué es ese sector? El rural, señor. No, bueno, pero ahí estaban opinando Andebu, y ahí estaban opinando No, pero no me refiero al episodio. De Punta del Este. No me refiero al episodio. Me refiero en realidad a lo que ha sido... No, estaban los camioneros. Pero me refiero a lo que ha sido todo este movimiento que usted mismo dijo, todo el bubullo, toda esta manifestación del sector rural que viene con días ya. Es que el sector rural son cosas muy diversas y muy heterogéneas. Sí. Los productores son una cosa. Por ejemplo, un consignatario de ganado, que los oí decir discursos en las reuniones de productores. Muchas veces su interés es contradictorio con el del productor ganadero, porque él es el que le va a hacer negocio con los terneros y los va a vender al frigorífico y él va a ganar un porcentaje, y normalmente lo que le pagan al productor de ternero es mucho menos de lo que gana el frigorífico. Es un intermediario entre la industria frigorífica. ¿Qué pasa con el arroz? ¿Dónde está el interés del que produce arroz? El que vende arroz, cuando ustedes dan la información en los medios de comunicación de las exportaciones, no exportó el productor. El que exportó fue el molino arrocero que hace los negocios internacionales. ¿Cómo se arregla el interés del molino arrocero que gana mucha plata vendiendo arroz y que algunos son extranjeros, ¿no? En relación a los intereses del agricultor? A mí me parece que el sector, ahí hay muchos intereses diferentes que cuando se empiece a trabajar detenidamente, con cautela y con profundidad, van a aparecer cosas que van a ser muy interesantes. Yo creo que esta es una oportunidad muy linda. Por ejemplo, nosotros hemos hablado de la renta de la tierra. Nadie habló de la renta de la tierra. Lo que han planteado los dirigentes rurales que han hablado es que el gobierno baje los costos. Pero todos sabemos que lo que se paga por la renta de la tierra por año es 3 veces lo que se paga por impuestos. Todos sabemos eso, lo saben los productores, lo saben los terratenientes. Entonces, ¿hasta dónde también hay que estudiar las cadenas de valor de punta a punta para diferenciar los intereses del que produce, del que intermedia, del que gana una renta con el trabajo de otro? Me parece que es una oportunidad muy linda si es que se hacen esas mesas y podemos ponernos a trabajar para separar Bagres de Tararira. Eso va a ser muy bueno para el futuro del país, porque en este país, yo te voy a decir una cosa, el kilo de trigo acá, en este país, cuesta 6 pesos, cuesta $185 la tonelada hoy, porque el precio de trigo es un precio mundial. Andá a preguntar a la panadería de la esquina cuánto cuesta el kilo de pan. Y fíjate cuánto cuesta el kilo de baguette en los supermercados de París. Te vas a caer de espalda. A mí me parece que la cristalinidad comercial de las cadenas de valor es un tema al que tendríamos que ponernos a pensar todos juntos a ver cómo lo mejoramos. Bien. Si a usted le parece entonces que eso es un poco la clave que atraviesa toda esta gran confusión que puede haber en torno a lo que se denomina el sector rural y no empezar a discriminar realidad por realidad, tal vez sea eso. Yo le agradezco muchísimo yo apuesto a eso. su comunicación con nosotros, Agassi. Muchísimas gracias. No, por favor, ha sido un placer y estoy a la orden porque me parece que esto es un tema de todos nosotros y cuando mejor lo tratemos, mejor va a ser para todos los uruguayos. Victoria, lo último, ayer Tabaré Vázquez anunció que en cadena nacional va a responder punto por punto la proclama del 23 de enero, es lo que viene con respecto a este tema. Adelante ustedes. Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿qué reflexiones sobre las respuestas del exministro Agassi? A mí, antes de ni hablar, que me parece que, claro, lo de ayer fue tan impactante, lo que ocurrió en la vereda, quiero decir, ¿no? Sí. Que de alguna manera nos corrió del eje. Eclipsó acerca de lo que hoy hubiera sido el desarrollo natural de la noticia. Las medidas, qué tan buenas, qué tan profundas, qué tan adecuadas, qué tan pertinentes, etcétera, ¿no? Sobre lo de ayer me parece una cosa que se dijo acá, pero yo tengo muchas ganas de subrayarlo. Para mí, desde esa perspectiva, entiendo lo que dice
García. Sin embargo, yo no lo minimizaría tanto, lo digo, aunque entiendo esa lógica y ojalá sea como lo dice Alfredo. Yo ayer me puse muy triste cuando vi lo que vi. De verdad, soy un gordito Gil, ¿qué voy a hacer? No me gusta, no me gustó nada. Sin embargo, al finalizar la jornada y en marco de mi otro trabajo, leí la declaración de los autoconvocados. Y a mí me gustó mucho el tono y la claridad con la que intentaron separarse de lo que había ocurrido horas antes en la vereda. No me parece un tema menor porque en definitiva la vida necesariamente tiene que continuar y tiene que continuar a través de la política, mesas de trabajo y de negociación. Si vos rompés, cuesta mucho armar. Me da la sensación que lo de ayer no fue tan grave, luego de la declaración, como para que se haya roto. No sé si soy claro. Creo que el gobierno no está encontrando una línea para manejar el tema de la crisis rural. Está haciendo zigzag. Desde que empezó este proceso, ya con las dilatorias que el presidente Vázquez le dio al pedido de reunión, que después la aceleró luego del 23 de enero, el cambio de ministro, el nuevo ministro que está ausente totalmente del tema, no aparece, el presidente Vázquez dando la cara a él solo frente a un grupo de gente que estaba reunida allí. Como que están siguiendo distintas estrategias, dividir al movimiento rural, plantear una serie de medidas para atender a uno, a otro. ¿No comulgás con la lógica de que efectivamente el sector rural es un abanico de realidades muy diferentes y de intereses hasta encontrados a veces? Que está unido, sí, pero que a su vez está unido por factores que son comunes a cada uno de los sectores. Cuando el exministro Agassi hacía referencia, por ejemplo, al tema de los frigoríficos o de los molinos de arroz o de los panaderos, pero cada uno está vinculado y soporta ciertos pesos específicos. Ahí está la diferencia. El que hace pan tiene que soportar, digamos, las cargas sociales, tributarias, salariales, que no tiene, por ejemplo, el que produce el trigo. Cada uno tiene su peso específico sobre sus espaldas y hay algunos pesos que son comunes a todos. Me parece, los costos productivos, ¿no? El mayor pero voy al fondo del asunto, que me parece que es la clave. Creo que el gobierno no está encontrando una línea, no está encontrando interlocutores, no está encontrando operadores del lado del gobierno para enfrentar el tema. El presidente de la República está solo, no está el ministro. El ministro, que era respetado y reconocido por el sector, se fue por la puerta de atrás, no habló, no dijo más nada. No tiene interlocutores, quiere dividir, llama a uno, llama a otro. Primero le dice que no lo recibe, después lo recibe el otro día. Me parece que es demasiado delicado. No es para hacer pequeñas tácticas, esto es muy grave lo que está pasando. ¿Quiere dividir? ¿Coincidís? Yo creo que hay una realidad que es que el gobierno lo que tiene, además, bueno, podemos coincidir o no en no encontrar una línea, lo que no tiene son recursos para asistir a los reclamos del sector desde ese punto global, donde quieren bajar de una manera general el costo del Estado. Lo que puede tener es, bueno, voluntad de reasignar algunos recursos, porque no olvidemos que estas medidas tienen un costo que alguien va a pagar. Y yo creo que están vinculadas las dos cosas. La reacción de Vázquez ayer, de algún modo, yo la interpreto como una simple ciudadana, como la de un presidente que está acorralado. No tiene cómo dar respuesta a muchas de las interrogantes de estas personas, a muchas de las demandas de estas personas. Entonces, escribió ayer con la mano y borró con el codo, porque por un lado apareció de sorpresa en una reunión, marcó una mesa multisectorial para tratar los problemas y después se mostró enojado con los reclamos. No, pero a eso voy. Si está acorralado, la respuesta es explicar todo a través de cuestionar la validez de quien lo increpa. No, lo que pasa es que lo que no tiene es una respuesta. Tendría que salir a decir, señores, gastamos más de lo que teníamos y no tenemos manera de manejar esta situación en general. Lo que podemos hacer es poner parches para distintos sectores que tengan un costo que no sea un costo millonario, porque de algún lado vamos a tener que sacar. En vez de decir eso, lo que se opta es por dar vueltas, por enojarse, por cuestionar. Yo creo que ayer también una de las partes más complicadas de lo que sucedió es cuando el presidente de algún modo subestima a la gente, preguntándole, bueno, ¿qué hablas del barril de petróleo? Definime, ¿sabes a cuánto está el barril? Si no sabes cuánto cuesta. Capaz que la gente no sabe cuánto cuesta en el mercado internacional, pero sabe que la plata que sale de su bolsillo para pagar el gasoil no le da.
Entonces me parece que cuando hablamos de las actitudes del presidente, miremos toda la película, no nos quedemos con algunas escenas. ¿En qué quedó aquello de celebrar el cambio de la matriz energética, ¿no? Que de alguna manera terminó siendo una promesa que se tradujera en costos. Son muchas cuestiones que creo que en realidad no le están encontrando la vuelta a este asunto. A ver, ¿qué opinas, Alfredo? Me parece que se está magnificando lo de ayer. Tabaré Vázquez tiene como costumbre encarar a los grupos que le hacen reclamos. Pasó en Florida una vez con docentes, pasó con la gente de ANCAP cuando se hizo el Congreso, el Consejo de Ministros en La Teja. Sí, no tiene, él va y encara y bajó y habló con los cincuentones cuando estaban manifestando en la puerta del edificio de la Torre Ejecutiva. Es decir, me parece que está magnificando cuestión de que, ¡ay, qué horrible el presidente! Ayer él fue y encaró y discutió, se podía haber ido. Yo creo que... Y no se fue. No sé, es tu opinión. Es tu opinión. La de él, evidentemente, no, porque se quedó y fue y le retrucó y preguntó y no sé qué. Vamos a entendernos. No magnifiquemos el tema porque me parece que es caer en el circo de ¡ay, qué horrible el presidente! Que no sé qué. El presidente es un ciudadano más y está bien que se encare con los ciudadanos de a pie y que hable. Yo no lo veo mal. Gracias a Mujica tenemos esa cuestión de que la gente de la presidencia habla. No, pero habla con la gente y no lo veo mal. Por otro lado, acorralado, para nada. Que está sin línea, tampoco. Recibió a los autoconvocados. Los autoconvocados iban a dejar el papel, él fue y los recibió. Ayer el ministro estaba reunido con la mesa en el ministerio cuando él bajó. O sea que el ministro no está ausente, estaba reunido con los propios delegados de los autoconvocados. ¿Se están haciendo medidas insuficientes? Capaz que sí, pero se están haciendo sectoriales, no se intenta dividir lo que de por sí ya son diferentes realidades. Un tambero no es lo mismo que un sojero ni un ganadero. Y no es lo mismo el de 10.000 hectáreas al de 1.000 hectáreas. Entonces me parece que están haciendo políticas sectoriales, no para dividir. Y lo político partidario existe y no está mal que exista. Todos somos seres políticos, así que me parece que estamos magnificando algo muy grande. Hay una crisis del agro, evidentemente. Sin embargo, el propio presidente le dio a la condición de ser un movimiento político partidario una connotación, y además lapidaria. No. Ellos dijeron, nos vemos en las urnas, y él dijo, me gustó lo que dijiste, nos vemos en la urna. Evidentemente se muestra que es un político partidario. Y entonces constató la realidad. Pero entonces justamente, pará, si lo fuera, no, es ilegítimo, no tiene valor, no hay que escucharlo. Yo creo que esa pregunta es de verdad preciosa y clave. Está bien. ¿Qué es lo que advierte Vázquez cuando ayer se apoya en eso? Una contradicción entre el movimiento que un día sí y otro también procura presentarse ante la ciudadanía como apolítico partidario y apenas en el cara a cara le dice, nos vamos a ver las urnas, los vamos a sacar manga de ineptos, no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿cómo? No habíamos quedado en otra cosa. Es lo que procura hacer Vázquez, que en el fondo, en el frente y en todos lados es un político y advierte que eso es un tema débil de quienes reclama. Por eso, vuelvo a lo que dije recién, los autoconvocados insisten en separarse de eso, porque no les conviene. Tenemos en línea justamente a Álvaro Rivas, vocero del movimiento Un Solo Uruguay. Rivas, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Victoria? Un gusto. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Usted se enteró de todo este episodio, me imagino por los medios, porque estaba en la mesa? No. En realidad, casi en tiempo real, allegados al gobierno, gente que estaba allí en la reunión, asistentes de los ministros, empezó a circular un video que se mostraban unos a otros. Bueno, inmediatamente ahí fue que nos enteramos de eso. ¿Cómo les cae así en el momento? Era como están tirando tierra arriba, borrar con el codo. No, a ver... ¿O los entienden? No, en primer lugar, un poco sorprendidos. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos con gente que estaba allí, que se habían arrimado. Esto vale decir que se sabía hace muchos días que teníamos esta reunión a las 14 horas en el Ministerio de Ganadería. Mucha gente quería ir, nos habían manifestado que quería ir, mucha gente se arrimó. Habían delegados que iban a participar posteriormente en la reunión que teníamos de la mesa ampliada y había gente que se había arrimado con banderas y estuvimos de pasada con ellos. Y el presidente, cuando comienza la reunión, que valoramos mucho la presencia del presidente, que no estaba previsto, porque no estaba previsto que estuviera, lo que realza la instancia, le da mayor jerarquía todavía. Él mismo nos expresa que estaba muy contento de haber
haber podido tener el contacto con la gente que estaba afuera y que los había saludado, que alguno lo había aplaudido, que estaba muy contento. Estos son textuales palabras del presidente. Por lo tanto, al rato cuando nos enteramos que habían habido este altercado, quedamos un poco sorprendidos y bueno, después nos hicimos un poco de las imágenes para ver realmente qué había pasado ya cuando estábamos en reunión con la Asamblea de Delegados. La primera reacción y sensación fue de que no es lo que queremos, no es el tipo de intercambio que buscamos y por lo tanto emitimos inmediatamente, fueran quienes fueran los interlocutores de este episodio, que no es el espíritu y por lo tanto repudiábamos este tipo de situaciones. Después, bueno, fuimos un poco más al detalle de cómo se había gestado esto y así como repudiamos esto y de alguna manera lo evaluamos en la reunión de delegados, que esto, si era gente que se siente de alguna manera identificada con el movimiento o que le gusta el movimiento, que quiere apoyar el movimiento. O gente que tal vez está disconforme con el gobierno y sabía que iba a haber el presidente o intuyó que podía haber movimiento y fue y aprovechó. Puede ser, en cualquiera de los casos, al movimiento obviamente que esto no le gusta y no le hace bien. Es así, es una realidad. Lo que sí me parece que nosotros lo que evaluamos ayer y a modo también de autocrítica es que esto yo no lo quiero tildar de intencional ni intencional ni mucho menos, que se me entienda bien, pero lamentablemente esto es lo que se está hablando hoy en la prensa. No se habla de la reunión de trabajo, no se habla de las medidas, no se habla de los temas de fondo, se habla de un intercambio que fue subiendo de tono y que yo creo que desde todas las partes pudo perfectamente ser evitable, porque creo que se podría haber dado primero un intercambio en otros términos, acompañándose, y después haberlo conducido de otra manera. A ver si te interpreto, Álvaro, cuando hablas de intencionalidad, aunque no querés ser tan explícito, ¿no? Tan tajante, ¿qué estás queriendo decir? Que de alguna manera pasó lo que en definitiva el presidente Vázquez quería que pasara. A ver, nosotros ¿Supo llevar a estas personas al grado de, bueno, que digan cualquier cosa y entonces poder llegar con la frase, con la máxima de ¿son un movimiento político partidario? Nosotros no vamos a descubrir la capacidad que tiene el presidente y la experiencia política que tiene el presidente. Y en ese sentido nosotros somos totalmente inexperientes como movimiento, estoy hablando, y bueno, y quiero discrepar además con el amigo que estaba hablando anteriormente, que lo estaba escuchando con mucho gusto. ¿Con cuál? ¿Qué amigo? No sé, con el último que estaba hablando ahí, porque estoy hablando por teléfono, pero no estoy pudiendo ver la tele. Pero que se refería a si esto era un movimiento político o no. Sí. El propio presidente, cuando nos recibió en Torre Ejecutiva, nosotros le aclaramos cuál era el objetivo de este movimiento, por qué había nacido y qué era lo que buscaba, y le aclaramos que no viera en este movimiento ningún tipo de amenaza ni deslealtad, ni intencionalidades ideológicas ni políticas, y a lo cual nos respondió que él lo sabía y que si no fuera de esa manera no nos hubiera recibido en la Torre Ejecutiva. Entonces, si el presidente tiene ahora otra percepción, me encantaría que nos invitara, que nos convocara de nuevo, y capaz que de nuevo, cara a cara, mirándole a los ojos, le explicamos de nuevo cuáles son los cometidos de esto. O sea que piensan que de alguna manera el presidente, con el episodio de ayer y la frase esta en cuestión, ¿está generalizando? A ver, si la frase que dijo ayer, diciendo esto es un movimiento político, realmente lo piensa, a mí me preocupa, nos preocupa como movimiento. Y que ¿No se han comunicado con nadie después de ayer, después de que un poco se procesó y se masticaron algunas de las frases? ¿No? No nos ha dado mucho el tiempo, la verdad no nos ha dado mucho el tiempo. Pero sí fue público y ustedes se desmarcaron de los dichos concretos de ese episodio.
Eso le tiene que haber llegado. Pero por supuesto, pero además otra cosa, y a modo de aclaración también con respecto a lo que veníamos hablando, nosotros no le preguntamos el pelo a nadie de qué sector político son, a quién votan, no interesa. Es más, en la mesa coordinadora somos 4 y no tenemos bien claro qué vota o qué votó cada uno de los que estaba, y además así se lo hicimos ver al presidente. Entonces, en definitiva, un episodio triste porque estamos hablando del presidente de todos, ¿tá? Lo hayamos votado o no lo hayamos votado, es una situación bastante desagradable que pudo haber sido evitada, que de ninguna manera justificamos sí la discrepancia o la crítica que se le puede hacer, como hace bien el presidente, de arrimarse a la gente, cosa que me parece espectacular, que se ve todavía en este país. Que se lo pueda criticar en buenos términos, me parece bárbaro. Que se le pueda expresar la discrepancia, también. De ninguna manera podemos justificar otro tipo de agravios o insultos, así se pensara. Pero yo creo que bueno, no, es un episodio triste. A mí no me gusta ver al presidente, que es mi presidente también, en la situación de ayer, en todo el episodio. Bien. Te daría más preguntas, pero no quiero dejar, quiero la última, por lo menos remitirnos a lo que se conversó finalmente en esas mesas. ¿En qué quedaron? ¿Cuánto se pudo avanzar? ¿Creen que está bien, que es insuficiente las medidas que plantea el gobierno? Las medidas van en línea con las otras medidas que tomó el gobierno anteriormente. Sí. Por lo tanto, no tienen mucho que ver con lo que se está pidiendo. Pero en concreto ahora, ¿qué se está pidiendo? No, en concreto se están pidiendo medidas que abarquen en los temas que atraviesan a toda la cadena productiva. Y si bien es verdad que todos los rubros es el tema del sector por sector, que en lo que no parecen ponerse de acuerdo. Totalmente. Acá, a ver, el movimiento Un Solo Uruguay, yo lo volvemos a repetir porque insistentemente en los medios, más allá que estamos algunos vinculados al sector agropecuario y nacen en el sector agropecuario, pero nuclea y representa a un montón de sectores. Nuclea y representa al sector comercial, al transporte, a la industria, a grupos de trabajadores. Y la problemática planteada en la proclama del 23 de enero representa y defiende a todos los sectores. Entonces, los temas principales, como son, por ejemplo, lo que abordamos ayer con más énfasis, que es el tema energético, tanto la energía eléctrica como los combustibles, son dos variables, dos factores que están afectando a toda la cadena productiva, y no solo a la cadena productiva, sino también a la economía familiar. Sin duda. Ahora, en estos dos ítems concretos, ¿el combustible es insuficiente, la exoneración de IVA al gasoil, por ejemplo? Volvemos a lo mismo, son medidas parciales, que en este caso se extienden a los ganaderos más chicos, sí, es verdad, es cierto, pero lo mismo que la contribución inmobiliaria, y son medidas que sirven, son medidas que ayudan, fundamentalmente, obviamente, a la población beneficiaria de esto, pero no le soluciona los problemas de competitividad de fondo, no le soluciona los problemas de rentabilidad sumergida, no soluciona los problemas de la economía familiar. Entonces, lo que se está de alguna manera planteando es que todavía estamos a foja cero en lo que son los reclamos originados en la proclama. No es un tema caprichoso que no se quieran o se rechacen estas medidas. Son bienvenidas todas las medidas que se puedan ir incorporando para mejorar. Pero acá no es solamente el sector agropecuario, no es solamente los ganaderos. Y así como hay cierta practicidad para subir las tarifas en forma genérica para todo el mundo, bueno, pedimos también la misma atención y creemos que hay márgenes como para hacerlo, pero bueno, todavía no se han dado ese tipo de respuestas. Pero lo que más nos preocupa es el diagnóstico con el que partimos el gobierno y con el diagnóstico que partimos por parte del movimiento y las gremiales. El gobierno creo que está subestimando la situación del sector productivo, pero bueno, eso es.
cuando no se... Lo primero que hay que hacer cuando hay un problema es asumir que el problema existe para poder buscar las soluciones. Bien. En este caso todavía no se asume. O sea, no hay nada de positivo de lo que me has contado, Álvaro. La verdad, no se avanzó. Son medidas que benefician a algunos sectores y por lo tanto se toman, son bienvenidas. Hay una disposición, y hasta ahora es eso, una disposición del gobierno de seguir escuchando y entablando el diálogo. Y en seguir analizando los puntos de la proclama. Ahora, ayer había algunos ministros que decían, bueno, esto que arranca ahora como arrancando de cero o arrancando el 23 de enero, y en realidad este tipo de reclamos se vienen insistiendo por parte de las gremiales hace mucho tiempo. Entonces estamos arrancando de cero ahora. Álvaro Rivas, muchísimas gracias por esta telefónica. Un gusto, saludos para todos. Por favor. Entonces, sí. Aludió al último y fui yo. No sé quién fue el último al final. Sí, pero... fuiste tú. Fui yo, el anterior. Pero seguramente hubo una mala interpretación de lo que dije. Justamente lo que dije es lo que él intentó aclarar. Que al movimiento que ha insistido en su discurso, en su presentación, como una de sus sellos de identidad, no ser político, partidario, que haya personas en la vereda que se muestren como tales, no le conviene. Por lo tanto, tiene necesariamente que separarse. Es muy claro y muy bueno lo que hace los autoconvocados. ¿Qué habría de malo en que un ciudadano que está enojado, en medio de una situación que, por supuesto, que califico de bochornosa, que no comparto, le diga a un presidente, nos vemos en las urnas? Nada. Porque me parece que habla dentro de todas las cosas de una idiosincrasia. Sí, no es lo que manifestó. Bueno, cuando uno habla, cuando uno dice una cosa y se ríe cínicamente, lo que está diciendo es otra. Digo, por favor. Yo creo que deberíamos alegrarnos todos de que pese a ese bochornoso episodio, terminó diciendo, en las urnas nos vemos, que es el lugar donde el ciudadano tiene la última palabra. Tenemos que cerrar, muy breve, por favor. Muy breve, simplemente, retomando, porque Alfredo dijo en su intervención anterior algo que me gustaría redondear, o por lo menos darle mi punto de vista, y ratificar lo que yo había dicho antes. En este sentido, cuando yo digo que el presidente no tiene una línea en este tema y que ha ido de un lugar a otro, porque esto es una demostración más. En la reunión cara a cara les dice, yo sé que ustedes no son un movimiento político, y va a la vereda y les dice, ustedes son un movimiento político. O sea, por eso digo, él va para un lado y para el otro. Y el otro punto que me parece importante es que él está asumiendo el liderazgo del gobierno. No digo que el ministro no esté haciendo nada, digo que él es la cara visible, él asumió el liderazgo de este tema. Y es muy delicado porque el ministro es un fusible. Después del presidente no hay más nada. Lo vimos ayer en la calle. No se puede, el gobierno no puede permitir que el presidente actúe de esa manera porque no hay fusible, el presidente no tiene fusible. Y yo creo que es un error táctico y estratégico del presidente ponerse al frente de este tema. Y bueno, simplemente doy mi punto de vista. Hay solo un elemento. Ligia. Sí, una cosa que, bueno, desde el Frente Amplio se menciona que, bueno, que es alguna cosa mala el hecho de que, bueno, que este movimiento social tenga una rama política. Les recuerdo que en el 99, con la movilización del campo, del agro, hubo muchos dirigentes gremiales que terminaron como legisladores e integrantes del gobierno. Uno de ellos es Frati. Y con respecto a Isito, me parece que esto fue una muestra más del gobierno de cercanía. Porque googleando encontré lo siguiente que habla la OPP, hablando de los consejos de ministros, ¿no? Es poner cara a cara a los más altos mandos para que no se pierda la perspectiva de quiénes son los destinatarios de las políticas. ¿Qué mejor gobierno de cercanía de la muestra que tuvimos ayer? Me parece. Y otra cosa que tú mencionabas, con respecto el respeto, ¿no? Si no fue una falta de respeto, el respeto se gana. Simplemente eso. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos.